Se presentará la práctica de la materia de control de máquinas eléctricas que lleva por nombre variación de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley, impartida por el docente Jorge Alberto González Sánchez. Los participantes de esta práctica es Azuara Rodríguez Luis Eduardo, Bernal Hernández Braulio Antonio, Martínez Flores David, Torres Sánchez Ramiro y su servidor, Medellín Fortuna Edgar Gadir. Primero comenzamos seleccionando el material para realizar dicha práctica, para lo cual ocupamos un motor de inducción trifásico jaula ardilla de 208 volts nominales, juego de cables para conexión, banana en este caso por la facilidad de conexión que nos permite en la configuración que tenemos de nuestro variador de frecuencia. El variador de frecuencia, por supuesto, PowerFlex 40 de la marca Allen Bradley. La estación remota para el variador de frecuencia, esta nos será útil en la configuración utilizada a 2 hilos y pues un amperímetro de gancho con valor RMS y la fuente de alimentación que para este caso va a ser de 440 volts de corriente alterna. Pues bien, como lo hemos estado viendo con el reconocimiento de los variadores de frecuencia para el manejo y control de los motores de inducción, en este caso es el momento del variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley, que bien en su configuración local y remota a 2 hilos, que es lo que se verá, porque en sí tiene pues más configuraciones. Es un variador muy práctico de programar si se siguen las instrucciones que nos proporciona el manual del fabricante. A lo largo de esta práctica se comentará el paso a paso de cómo configurar este dispositivo, ya que como se ha ido viendo, aunque los variadores de frecuencia de todas las marcas son para el mismo propósito, se difieren uno y otro de la forma de configurarlo, ya que cada fabricante tiene su modo y parámetros designados para cada uno, así como características y parámetros adicionales necesarios. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Pues prácticamente conocer cómo se configura el variador de frecuencia PowerFlex 40 en modo local y en modo 2 hilos. Y pues aquí tenemos la primera imagen de nuestro variador de frecuencia PowerFlex, donde podemos ver que pues es de un tamaño considerable. Vemos las entradas del voltaje de alimentación, que se mencionará más adelante cuál es el voltaje de alimentación. De igual manera, las terminales de salida hacia el motor, el cual se conectó en una configuración estrella, que está bien determinada pues, por el fabricante del motor. Y pues tenemos las demás salidas que son utilizadas para la configuración a 2 hilos o a 3 hilos, dependiendo de lo que se vaya a requerir. Comenzando con el procedimiento, lo primero que se realizó fue medir la tensión de alimentación. En este caso, apoyándonos del amperímetro de gancho, en la opción de medir voltaje de corriente alterna, medimos entre las terminales el voltaje de línea, que fue de 473 volts. Y si observamos en la tabla que nos proporciona el manual del fabricante, podemos decir que nuestro variador de frecuencia se encuentra en la opción de entrada trifásica 380-480 volts CA y con una salida trifásica de 0-460 volts, que bien en este caso se ocupará hasta 208 volts, que es el voltaje nominal de nuestro motor. Y aquí tenemos todos los modelos que pertenecen a esta serie, también con sus características correspondientes. Ahora bien, tenemos una imagen acerca del bloques de terminales de control, donde podemos observar pues, las salidas digitales, la manera de conexión, donde iría nuestro potenciómetro, en el caso de una configuración externa, de una configuración de manera remota. De igual manera, pues tenemos las entradas digitales, las entradas de corriente, las salidas de voltaje hacia los dispositivos, los interruptores y botoneras, así como otros parámetros o dispositivos también electrónicos que se vienen inmersos aquí en nuestro variador de frecuencia. Continuando, pues tenemos el teclado integral. Esta es una parte fundamental para entender la manera de cómo vamos a ir introduciendo parámetros en nuestro variador de frecuencia de manera local. Si bien tenemos en el número 1 el estado de marcha o dirección, en el número 2 tenemos nuestra pantalla alfanumérica. En el número 3 vamos a tener las unidades mostradas. En el 4, el estado de programación. De este vemos que tiene 4 estados de programación, el cual es de visualización, el grupo de programación básica, grupo de programación avanzada y el designador de fallos. Aquí en este número 4 va a aparecer cualquiera de estas letras de acuerdo a cómo lo vayamos configurando. O bien si hay algún fallo, pues aquí se va a percibir. En el número 5 tenemos el estado de fallo.
El 6, estado de potenciómetro. Y el número 7 es el estado de la tecla de inicio. Aquí se ve, se aprecia. El número 8, tenemos la tecla Escape. Aquí se ve señalado. 8. Esta es la tecla Escape. Número 9, pues es el potenciómetro, que igual aquí lo señalan. Y pues los botones, que son los botones de Start, inversión de giro, botón de Stop, el botón Up Arrow, que es la flechita hacia arriba, y Down Arrow, que es la flecha hacia abajo, que es con los que vamos a navegar para modificar los parámetros que se ven en nuestra pantalla alfanumérica. Ahora bien, este botón a la hora de nosotros vamos a configurar un parámetro, en este caso pues está el P031, daríamos Enter, posteriormente introduciríamos el parámetro indicado para este parámetro, después lo confirmamos con Enter y damos Escape y seguimos navegando con nuestros Up Arrow y Down Arrow. Bien, aquí podemos observar los parámetros de programación básica, los cuales empiezan con la letra P. Vemos que está desde el P031 hasta el P041. En el manual del fabricante podemos ir viendo para qué sirve cada uno de estos parámetros. Más adelante, nuestros compañeros que van a explicar ya la práctica en video van a mencionar para qué se utilizó cada parámetro. Pero aquí podemos ir viendo generalmente para qué es cada uno. Ahora bien, tenemos también los parámetros de programación avanzada, que para este caso nosotros utilizamos solamente hasta el A054 y de ahí seleccionamos hasta los valores de A070, A071, A072, dependiendo de la frecuencia que fuéramos a seleccionar para seleccionar la velocidad fija que vayamos a ocupar para nuestra función a 2 hilos. Aquí vemos que son más parámetros de función avanzada los que se ocupan, viendo que si se le quiere introducir mayor parámetros a nuestro motor, se le pueden introducir. Son bastantes, tenemos hasta el A167 de parámetros avanzados. Y también tenemos nuestros códigos de fallo, que aquí si nos arroja en nuestra pantalla alfanumérica la letra F al inicio, pues podemos venir a checar en nuestro manual de usuario cuál es el fallo que corresponde. Tenemos hasta el F122, el F2 y así sucesivamente. Y los parámetros del grupo de visualización, ya cuando el motor está en operación, nosotros podemos ir a la letra D en nuestro parámetro de visualización y seleccionar pues qué queremos que nos muestre el variador de frecuencia, ya sea voltaje, corriente, frecuencia, de acuerdo a lo que nosotros queramos visualizar de nuestro motor en funcionamiento. Y pues bueno, sería todo de mi parte y a continuación mis compañeros seguirán explicando más acerca de la programación de este variador de frecuencia. Mi nombre es Bernal Hernández Durable Antonio y ahora les explicaré la configuración para poder hacer uso de este variador de frecuencia, que se los explicaremos para más sencillez por medio de un diagrama de flujo que elaboramos. Como inicio, pues primero que nada encendemos nuestro variador de frecuencia, el cual lo tenemos alimentado a 470 volts y pues para navegar hasta que aparezcan nuestras letras de programación, pues tenemos que navegar con las teclas pertinentes que buscamos. Ahora sí que lo que es la D001, como muestra aquí, que es cuando se pulsa el escape, y nos va a mostrar el número de parámetros del grupo de visualización. Posteriormente, nuevamente pulsamos la letra escape, el botón escape, y pulsamos el botón up around, que es para arriba, hasta que nos aparezca la letra P, la cual es la siguiente, que es para configurar los parámetros. Se le pulsa select, nuevamente pulsamos el botón up around hasta que nos aparezca la numeración P041, que esta es para poder para restablecer de fábrica.
Y ya que los seleccionamos, pues pulsamos el Enter nuevamente arriba hasta que seleccionemos el número uno, que este, pues como mencionamos, es para restaurar nuestro variador y confirmamos con Enter. Ya que hayamos restaurado nuestro variador, se va a repetir el procedimiento hasta llegar otra vez al P031, el cual con el cual vamos a corroborar que se haya reseteado nuestro variador de fábrica. Posteriormente pulsamos, ya que estamos en el P031, pulsamos el cell para poder ingresar el valor nominal del motor, que en este caso ingresamos un valor nominal de 208 volts, ya que lo hayamos introducido, pulsamos el Enter para confirmar y nuevamente pulsamos el Escape y el botón Up Around para poder seleccionar la P032, ya que nos aparezca en nuestra pantalla en el display. Pulsamos Cell y esta numeración es para el valor de frecuencia nominal del motor, el cual en este caso nuestra placa del motor nos marca que ingresemos de 60 Hz, ya que pusimos el valor, confirmamos con Enter y nuevamente en nuestro variador pulsamos Escape y nuevamente la flecha que es para arriba, que es el botón de Up Around, hasta que nos vuelva a aparecer la numeración P033. Ya que nos aparece esta numeración, pulsamos nuevamente el cell y aquí es para poder ingresar el valor de la corriente nominal, que nuestro motor en la placa marca de 1.2 amperes y pulsamos Enter para confirmar. En este caso, como el motor se encuentra trabajando pues en vacío, no existiría una condición de sobrecarga, entonces no tiene caso que se le introduzca el factor de por 2 de sobrecarga que es para que se proteja pues por una sobrecarga. Posteriormente pulsamos Escape y el botón de Up Around hasta que nos aparezca la numeración P034. Ya que llegamos a esta numeración, pulsamos Cell y este apartado es para ingresar la frecuencia mínima de salida del variador, que en este caso, pues como queremos iniciar en 0 Hz, que es lo que lo dejamos tal cual como nos aparece, 0 Hz, y se confirma con el Enter y nuevamente pulsamos el Escape en nuestro variador y otra vez el botón Up Around y nos va a aparecer la numeración P035. Nuevamente pulsamos el botón Set y aquí es para poder ingresar la frecuencia máxima de salida del variador, el cual vamos a usar 60 Hz y ya confirmamos con Enter. Ahora otra vez hacemos el mismo proceso, pulsamos el Escape, después el botón Up Around y nos vamos al P038, que con este pulsamos el Cell, se elige la referencia de velocidad que se selecciona la opción 0, se confirma con el Enter, pulsamos el Escape y nuevamente se pulsa el botón Up Around para seleccionar la numeración P039. Otra vez se pulsa el Cell y aquí en esta numeración es para elegir el tiempo de aceleración, que para esto lo vamos a configurar a 5 segundos, ya que hayamos puesto los 5 segundos en nuestro variador, pulsamos Enter para confirmar, nuevamente el Escape y se pulsa el botón Up Around para llegar a la numeración P040. Otra vez se pulsa el Cell y en esta numeración sería para elegir el tiempo que queremos que desacelere el motor, que es con 2 segundos. Y ya que se hayan introducido los 2 segundos en el variador, pues pulsamos otra vez Enter para confirmar. Se pulsa el Escape, nuevamente el botón Up Around y llegamos a la numeración P043. Ya que se haya llegado, se pulsa el Cell y aquí es para poder elegir la retención de
sobrecarga, el cual se dejará en cero, o sea, es decir, que deshabilita porque no llega a esa condición porque está trabajando en vacío. Se confirma con el Enter, nuevamente pulsamos el Escape, se pulsa el botón Up Around y vamos a llegar a lo que son las configuraciones de los parámetros avanzados. Y ya pues nos salimos y buscamos lo que es la letra A y dentro de ella la numeración A051 va a tener la opción 4, que esta quiere decir que operará con frecuencia. Quiere decir que todos los interruptores trabajarán con frecuencia y así se dejará. Entonces posteriormente en las demás entradas que son de la A051 hasta la A054 se pondrá la misma opción de 4 y todas estas 4 corresponden a las entradas y salidas digitales. Se confirma con el botón Enter y de ahí nuevamente pulsamos el Escape, se pulsa el botón Up Around y seleccionamos la numeración A070, que esta va a establecer el valor mínimo del rango establecido de la rampa de aceleración. Quiere decir que controlará la frecuencia desde 0 Hz hasta los 60 Hz, que es con lo que configuramos al inicio. Como queremos que tenga todo el intervalo, por eso se deja desde 0. Entonces ya pulsamos Enter para confirmar nuestro parámetro y pulsamos Escape y nuevamente se pulsa el botón Up Around. Llegamos a la numeración A071, pulsamos el cel y esta va a ser para poder elegir la primera velocidad a la que queremos que el motor trabaje, la cual pues dejaremos en 15 Hz y esta en un inicio en el variador cuando llegamos no sé, se encontraba en 5, entonces lo cambiamos hasta los 15 Hz, que es la primera velocidad que queremos que trabaje. Confirmamos con el Enter, pulsamos el Escape y nuevamente pulsamos el botón Up Around para llegar a la numeración A072. Esta va a ser para configurar la segunda velocidad, la cual la vamos a dejar en 30 Hz. En nuestro variador aparecía por default de 10, pero la subimos a 30 Hz. Pulsamos el Enter para confirmar, nuevamente se pulsa el Escape, se pulsa el botón Up Around y nos vamos a la numeración A073, que esta es para configurar la tercera velocidad, la cual la vamos a dejar en 60 Hz. Por falta pues de interruptores, pues entonces solamente vamos a usar 3 velocidades. Ya después pulsamos el Enter para confirmar la velocidad, la última velocidad que habíamos dicho. Pulsamos el Escape, se pulsa el botón Up Around y se va a seleccionar la numeración de 001, que esta va a ser para visualizar los parámetros que entramos en la letra D, que nosotros creamos ahora sí, que puede ser visualizarse el torque del motor, los tiempos de activación, la velocidad, dependiendo la opción que se tenga. Para este caso, visualizaremos pues la frecuencia, que solo se puede visualizar una a la vez, pero requiere estarse cambiando la visualización incluso pues operando. Después de esto, pulsamos el botón verde que es el del arranque y Enter para confirmar. Ya así visualizamos la frecuencia que es en la numeración D001 y vamos a irlo regulando con un potenciómetro y ya que alcanza la frecuencia de los 60 Hz, que es la nominal, pues se presiona el botón rojo que es para el paro del motor y con esto se corrobora la rampa de frenado en 2 segundos y pues se frena. Luego nuevamente se arranca el botón verde en 5 segundos que establecimos con la rampa y confirmamos pues que efectivamente sí hace la aceleración en 5 segundos.
Prosiguiendo con la explicación de mi compañero Braulio Bernal, les habla su compañero David Martínez. Después de presionar el botón verde y acceder a la visualización de D001, podemos visualizar el valor de la frecuencia al momento de nosotros regularla con el potenciómetro. Una vez que ha alcanzado la frecuencia de los 60 Hz, que es la nominal, vemos cómo el motor está trabajando de manera normal, se encuentra girando. Se procederá a presionar el botón rojo para corroborar la rampa de frenado que hemos puesto en 2 segundos. Procedemos a presionar el botón rojo y vemos que frena en el tiempo que hemos establecido. Se arrancará nuevamente con el botón verde y vemos que arranca en el tiempo que hemos establecido con anterioridad y confirmamos que está trabajando de acuerdo a la programación que le hemos hecho al variador. Posteriormente presionamos el botón de la inversión de giro, vemos que la frecuencia baja hasta cero y vuelve a subir, indicando que frenó y luego empezó a girar en sentido contrario. Posteriormente, para visualizar la corriente del motor, es necesario cambiar la visualización del D001 a D003 para visualizar el valor de la corriente. Aquí se tiene un control de la corriente, disminuimos la corriente y vemos que el motor se detiene. Incluso le cuesta trabajar. Invertimos el sentido del giro nuevamente, regulamos la corriente con el potenciómetro, se invierte de nuevo y aparentemente no hay mucha variación en la corriente. Pasa de 0.5 a 0.4 y vuelve a subir. Posteriormente se cambia el parámetro de la visualización. Si queremos visualizar el voltaje, podemos cambiar a la configuración de 004 de visualización. Y aquí ya podemos visualizar el voltaje con el que se encuentra trabajando el motor y regularlo con el potenciómetro. Vemos que el motor en un inicio introducimos los parámetros del voltaje nominal que era de 208 volts. Sin embargo, el variador nos muestra un voltaje de 200 volts. A continuación, tomaremos valores de referencia o los valores del voltaje y de la frecuencia para posteriormente tabularlos y observar cuál es la relación que existe entre la frecuencia y el voltaje mediante, puede ser mediante una gráfica. Nosotros lo que hicimos con estos valores fue tabularlos. Ok. Posteriormente cambiamos nuevamente nuestra visualización del de 004 al de 001 para poder visualizar la frecuencia que era 60 Hz. Posteriormente se cambia a 50 y a una frecuencia de 50 Hz se tiene un voltaje de 167 volts. Posteriormente cambiamos nuevamente a 40 Hz de frecuencia. Hacemos el cambio de visualización de D001 a D004 para visualizar el voltaje y tenemos un voltaje de 133 volts. Vemos que hay variaciones, es normal por cómo trabaja el motor. A continuación realizaremos nuevamente un cambio en la frecuencia. Para ello debemos hacer el cambio de visualización de D004 al D001. Lo estamos haciendo. A 30 Hz disminuimos la frecuencia en intervalos de 10 para tener varios puntos de referencia.
Vemos que son 100 volts, la mitad del voltaje nominal, que al inicio eran 200 volts a 60 Hz. A 20 Hz tenemos un voltaje diferente, cambiamos de visualización. Ahí se batalla con el botón, hay que estarle dando con la unita a 10 Hz. El voltaje anterior era de 67 volts. Cambia la visualización, cambia el voltaje. Tenemos un voltaje de 33 volts a 10 Hz y pues a 0 Hz. Tenemos un voltaje de 0. La visualización se realizó con D001 para la frecuencia y D004 para el voltaje. Además, este variador nos permite visualizar el par con la numeración. Una característica importante es que nos permite cambiar los valores mientras el motor sigue en marcha, lo cual es muy práctico, la verdad, para este tipo de prácticas. Prosiguiendo con la conexión de los hilos, el manual, como por default, nos indica que la conexión es a 3 hilos con pulsador, sin embargo, se usará a 2 hilos. A continuación, se realizarán las conexiones pertinentes. Se realiza la conexión empezando con la conexión de alimentación de los conductores al voltaje de 24 volts DC del variador a la estación remota. El primer interruptor, el Digital Input 1, va a ir al start del variador. Realiza la conexión, los conectores banana-banana. El siguiente interruptor será el de inversión de giro. En la estación remota es el Digital Input 2 y va a la entrada de dirección o direction, que está en inglés, del variador. Se realiza la conexión. El cable que se tiene que conectar después tiene que ser el común, aunque sea corriente directa, es Digital Common. Y para este caso no se lo voy a conectar. Posteriormente el Digital Input 1 dirá que el variador va a ser conectado a la velocidad y va a ser y va de 3 de la cajita. El DI2 del variador con el DI4 de la caja de conexiones, la estación remota, y el DI3 con el DI5 respectivamente. Bueno, especialmente el DI3 de la estación remota, posteriormente el DI4 de la estación remota y el DI5. Ahora se conectará el potenciómetro del variador de la estación remota, empezando con el ground o la tierra, y irá con el ground del variador. Solamente la alimentación de 10 volts irá con la alimentación de 10 volts. Necesitamos la alimentación de 10 volts. Estación de 10 volts. Y a nuestra estación remota. Solamente el ground de la estación remota o el ground del variador. Una vez que se han realizado las conexiones, se van a cambiar un par de parámetros, los cuales se mostrarán a continuación. Iniciando con el P036, el cual se encuentra en 0.
y cambiaremos a 2. Y cambiaremos a 2. Y salimos. Vamos a buscar ahora el P038, que está configurado para ser controlado con el driver del potenciómetro, pero si quiere controlar de manera externa, entonces vamos al P038, accedemos, después cambiamos la numeración, se buscará la numeración de 001 para cambiarla a 0, más bien se va a dejar en 0. Ya que la encontramos, accedemos y se dejará en 0. A partir de este punto ya se tiene control con la estación remota. Procederemos con la estación remota, selecciona el primer interruptor y veremos cómo la frecuencia sube hasta los 55 volts, a los 55 Hz. Hasta este punto nos damos cuenta que hay un pequeño error, ya que el potenciómetro se encuentra al mínimo y la variación de la frecuencia va de 55 Hz hasta 60. Tenemos los nombres interruptores. Tercero es para 15 Hz. El cuarto interruptor, el 4, vemos que la velocidad sube a 30 Hz. Se hicieron unas correcciones en la conexión, ya que se encontraba mal. Y esto era porque el común estaba actualizado y no tomaba bien la referencia. Ahora ya se encuentra trabajando de manera normal y podemos visualizar la frecuencia. Ahí cambiamos. Eh, Buenas, soy Luis Eduardo Suárez Rodríguez y les voy a hablar un poco sobre los resultados e interpretaciones que se tuvieron en esta práctica. Vimos que para esta práctica se generó una gráfica lineal en el que nuestro voltaje dependía de la frecuencia a la que nosotros la variábamos. Vimos que a 10 Hz nuestro voltaje era de 33 volts, a 20 era de 67, a 30 100, que es la mitad de la nominal, a 40 133, 200 volts. También voy a decir la conclusión de esta práctica. Tenemos que la relación de esta práctica nos permitió conocer el funcionamiento y el modo de programación del variador de frecuencia por PowerFlex 40 de Allen Bradley, el cual nos permitió concluir que la mayoría de estos variadores tienen el mismo principio de programación, solo que cambia la configuración de acuerdo al fabricante, es decir, el nombre de los parámetros, las variables de inicialización, las teclas, el modo de confirmar datos, etc. Solo basta con adentrarse un poco al manual del fabricante para conocer cualquier detalle importante a la hora de configurarlo y que no suceda ningún problema en el momento de realizarlo. Y si sucede, saber cómo darle la solución hasta poder introducir los parámetros necesarios para que el motor pueda operar. Y resolveré varios puntos y dudas importantes sobre la configuración y operación del variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley. Número 1. ¿Cuántos modos de configuración según la zona tiene el variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley?
Este tiene 7 modos de configuración según la zona o el tipo de control. El primero es control por teclado o modo local. El segundo es control a 2 hilos. El tercero, control a 3 hilos. Cuarto, control a 2 hilos por sensor de nivel. Quinto, control a 2 hilos por alta velocidad. Sexto, control por puerto común. Y séptimo, control momento FWD REV. Número 2. ¿Cuál es el rango de frecuencia que tiene el variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley? La salida del PowerFlex 40 puede trabajar desde 0 Hz hasta 400 Hz. Esto permite operar motores estándar y también aplicaciones que requieren una mayor velocidad. Número 3. Comente en qué configuración se debe seleccionar para introducir al variador de velocidad. A. Voltaje de línea. Este no se introduce manualmente, ya que ya viene definido en la placa del variador. B. Voltaje del motor. Este sí lo configuramos usando el parámetro P031. Corriente consumida por el motor. La corriente consumida o nominal del motor se ajusta en el parámetro P033. Factor de potencia, este no es necesario configurarlo. Rampa de aceleración, esta la podemos ajustar con el parámetro P039. Rampa de desaceleración. Para la desaceleración se usa el parámetro P037 para seleccionar el modo y el parámetro P040 para ajustar el tiempo. Número 4. ¿Qué se debe hacer para utilizar el variador de frecuencia de manera local? Para operar el variador desde el teclado o de manera local, entramos al parámetro P036 y elegimos la opción 0, que es la opción local o por el teclado. Número 5. ¿Qué acción debe realizarse para utilizar el variador de velocidad de manera remota? Para controlarlo de manera remota, vamos al parámetro P036 y elegimos la opción 1 para una configuración a 2 hilos o la opción 2 para una configuración a 3 hilos. Además, debemos ajustar la referencia de velocidad en P038. Seleccionamos la opción 2 para usar una señal analógica de 0 a 10 volts. Número 6. ¿Qué acción debe hacer para hacer que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma local? En modo local simplemente debemos pulsar el botón de inversión de giro. Si el botón no funciona y no invierte el giro del motor, debemos activar esta opción desde el parámetro A095. Número 7. ¿Qué acción debe hacer para hacer que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma remota? Una vez tenemos el parámetro seleccionado para el manejo de la estación remota a 2 hilos, este procedimiento de intercambio o inversión de giro se lleva a cabo con los dos primeros interruptores, habiendo que estar uno abajo y otro arriba dependiendo de hacia dónde se desea girar. Si se desea invertir, se tendría que bajar el que se encuentra arriba y subir el que no se encuentra accionado. Y número 8. ¿Cuántas velocidades fijas se pueden programar en el variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley? Se pueden programar hasta 8 velocidades fijas, con las 8 entradas digitales de la DI1 a la DI8, en el parámetro A051 al A058. Y esto es todo en cuanto a los cuestiones. Soy Sora Rodríguez y con la realización de esta práctica pude comprender de manera más clara cómo funciona y cómo se programa el variador de frecuencia PowerFlex 40. Más allá de solo seguir pasos, pude entender la lógica interna con la que operan estos equipos y la importancia que tienen cada parámetro para garantizar un control adecuado del motor. También aprendí que aunque existan muchos modelos de variadores, la mayoría comparte principios similares y que la clave está en familiarizarse con el manual del fabricante para evitar errores y realizar configuraciones seguras. En general, esta práctica reforzó mis conocimientos y brindó una visión más profesional sobre cómo se aplican estos variadores en procesos reales, permitiéndome valorar la importancia de configurarlos correctamente para lograr un funcionamiento eficiente y seguro. Mi nombre es Bernal Hernández y daré mi conclusión personal, la cual pues con la elaboración de esta práctica pues me permitió reconocer pues la relevancia del control local y remoto pues mediante las entradas digitales del variador, así como la utilidad pues de programar diferentes frecuencias fijas según las necesidades pues de nuestro proceso. Esta práctica
reforzó mi habilidad para poder interpretar parámetros, navegar por el menú del variador y verificar variables como corriente y voltaje en operación. En general, la experiencia pues me brindó pues mayor seguridad para manipular variadores de frecuencia en aplicaciones reales, entendiendo tanto su configuración como su comportamiento en el arranque, inversión de giro y paro del motor. David Martínez. La realización de esta práctica me permitió afianzar de manera significativa mis conocimientos sobre la programación operación del variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley. Al ingresar manualmente parámetros como el voltaje nominal del motor, la frecuencia de operación y la corriente nominal y las rampas de aceleración determinando los tiempos en los que iba a arrancar e iba a frenar, pude comprender la importancia que tiene cada ajuste en el comportamiento final del motor. Además, al trabajar tanto en modo local como en la configuración remota a 2 hilos, logré comprender cómo el variador interpreta las señales externas y cómo se adapta según el tipo de control seleccionado. Esta experiencia me permitió darme cuenta de que, aunque los variadores cumplen funciones similares, cada fabricante utiliza una estructura de menú y parámetros diferentes. Cada fabricante tiene su manual de uso y parámetros diferentes, por lo que es fundamental leer cuidadosamente el manual y seguir un orden lógico. Retomando nuevamente la palabra a su servidor Edgar Medellín, como conclusión personal, yo aporto que es necesario conocer qué es lo que se requiere realizar con nuestro variador de frecuencia, es decir, saber para qué funciones se va a ocupar, saber para qué motor lo vamos a utilizar, para poder discriminar y poder elegir cuál es el variador de frecuencia adecuado para la situación que se requiera. Es decir, todos los variadores de frecuencia cumplen con una función generalmente de variar la velocidad, pero algunos tienen mayores funciones, tienen para introducir mayor número de parámetros, para una programación un poquito más exhaustiva, donde se introducen todos los parámetros y se realiza un análisis mejor del proceso. Y hay otros que se requieren pues solamente parámetros simples, parámetros cortos, para poder manejar el motor de una manera sencilla, pero hay unos motores que requieren eh, cambios de giro, cambios de velocidades, hasta incluso más velocidades fijas. Por este caso, el PowerFlex tiene más velocidades fijas que el anterior variador de frecuencia que habíamos ocupado. Entonces, esa es mi conclusión personal, que hay que saber qué parámetros se requieren introducir, qué necesidades tiene el proceso para poder nosotros seleccionar el variador de frecuencia adecuado. Conclusión personal de Torres Sánchez Ramiro. Esta práctica permitió comprender el funcionamiento y la programación de un variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley. Se concluyó que la mayoría de los variadores siguen un principio de programación similar, ya que este tuvo similitudes con el variador ABB que hicimos la práctica pasada, simplemente variando en el nombre de los parámetros y la forma de navegar en cada uno de los menús. Con una revisión del manual es posible aclarar cualquier duda y resolver problemas durante la configuración. Así asegurar